Hablamos ahora de literatura francesa. Quien me acompaña en el estudio es Brigitte Leguen. Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo y muchas gracias. Siempre te estoy agradecido porque los programas que planteas yo creo que son temas de actualidad, temas vivos que dan mucho juego, lo primero en radio, pero yo creo que para los estudiantes, para los alumnos de francés, siempre es un aliciente, es un motivo de estar atento a las novedades de las que vamos a hablar hoy. Titulamos este espacio, este programa, La Rentrée littéraire en Francia. Es un programa esperado porque durante varios años ya, son varios muchos, cursos. Venimos haciendo este programa que trata de ser un recorrido al final de año. En Francia se conceden los premios literarios, hay mucha expectación. Yo creo que mueve mucho las editoriales, el mundo editorial. También tiene un sesgo comercial, sin duda, pero yo creo que es un buen motivo para estar al tanto de las publicaciones. Y los premios siempre son un aliciente para autores y para los lectores. Porque, bueno, vas a hablar de los premios que se conceden a eso recientemente. Y yo creo que... sí, muy recientemente, porque realmente algunos se concedieron hace 15 días, menos de 15 días. O sea, que es un programa de completa actualidad. Sí, Lo que totalmente. también a ti te exige estar siempre al tanto de las últimas novedades. Ya, lo que pasa es que ya se anuncian en revistas, se anuncian en librerías. O sea, tiene que decir que ya tienes una previsión de quién puede estar en las listas. No siempre sabes quién va a ganar, pero más o menos sabes algo, ¿no? Y así como finalistas, ¿no? Sí, y en esas listas, en los periódicos o en la prensa especializada que salen, que algo que me interesa, si hay muchas mujeres este año. Pues mira, este año ha quedado un poco pobre. El año pasado teníamos una francesa de origen magrebí, Leila Slimani, autora de Chanson douce, que tuvo el premio Goncourt, que es uno de los más importantes. Este año hay premios, pero premios un poco de menos, que no son del todo de primera línea. Los de primera línea prácticamente los tienen todos escritores hombres, que evidentemente no puedes funcionar por cupos, es decir, no tiene que haber mujeres ahí y allá, pero vamos, que hay años mejor repartidos, y luego es verdad que hay muy buenas escritoras. Entonces, bueno, pues por algún motivo no han gustado los jurados, no las han seleccionado. He de reconocer, Brigitte, que era una pregunta intencionada, que no era gratuita, porque es verdad que el panorama literario en Francia, retomando un poco, recuerdo el programa, he escuchado antes el programa del año pasado, que por cierto todos los alumnos, estudiantes y no estudiantes interesados en literatura francesa lo pueden escuchar en canal.unet.es, queda colgado, y en YouTube UNED también tienen acceso a este programa y a toda la serie que hemos venido haciendo, porque yo creo que es interesante para los estudiantes. Digo que era una pregunta intencionada porque el panorama literario en Francia hay muchas mujeres que escriben muy bien. Luego, claro, otra cuestión son los premios. Ahí entra en juego el factor editorial. Se mueve de otra manera, pero no porque no tengan calidad las mujeres escritoras. Pero ya te decía que hay algunas que están en premios menos importantes, pero que están. Por ejemplo, en el Goncourt de lycéens, que está elegido por estudiantes, por alumnos de institutos, está Alice Zeniter. Y Alice Zeniter es una autora muy buena, ya bastante conocida, que ha escrito L'Art de Perdre en el Flammarion. Y hay también el premio du style, el premio del estilo, para Kauter Adimi, autora de Nos Richesses, que habla también de Algeria. Las dos hablan de Algeria y de lo que les ha marcado el postcolonialismo, la influencia de su anterior país, de su primera cultura en Francia. Hay un premio Femina especial para el conjunto de la obra para la emblemática Françoise Héritier, que es una antropóloga que trabaja mucho en estudios de género, muy conocida, muy mayor, muy conocida en Francia. Un premio Renaudot Essai para Justine Augier, que es autora de un libro interesantísimo que se llama De l'Ardeur, Histoire de Razan Zetouneh, avocate sirienne. Es la historia publicada en Actes Sud, es la historia de una mujer que ha sido asesinada y que ha sido muy, muy comprometida con la causa siria,
y se ha hablado de esta abogada en el mundo entero, y es un ensayo sobre esto. O sea que sí hay temas tratados por mujeres de gran relevancia, de mucha actualidad, que se están leyendo muy bien, que se están vendiendo muy bien en Francia, pero digamos que no son los premios más importantes y más de primer nivel, ¿no? Sí, quería comentarte también, avanzando un poco en el tema que nos ocupa hoy, que es la rentrée littéraire. Recuerdo, Brigitte, igual ya has comentado, has dado un poco de pauta, los temas sí. Que son más siguen tratados siendo en temas, los libros siguen actuales, siendo contemporáneos. Temas muy relacionados con la historia. Uh-huh. La historia de la ficción está muy vinculada y se aprovechan muchos documentos reales y se mezclan con anécdotas de ficción, pero eso ya lo vimos en las entregas anteriores. Y yo creo que es mucho esa necesidad de reflexionar sobre el momento contemporáneo, el momento de la sociedad, que es un momento muy conflictivo y globalmente conflictivo. Y entonces yo creo que los escritores están echando mano de la historia un poco para reflexionar sobre el presente. Luego está en Francia, claro, cada país tiene un poco sus obsesiones, igual que aquí la guerra civil o la posguerra civil, pues aquí tenemos la historia de Argelia, todo el problema del colonialismo, que marcó mucho el pueblo francés. Está también el tema de la Segunda Guerra Mundial, con sus consecuencias, la subida del nazismo, el genocidio judío, paralelismo entre la historia contemporánea y los acontecimientos anteriores, terrorismo, islamismo, migraciones. Todo esto son temas muy tratados en las novelas y en los ensayos contemporáneos. De hecho, hay un libro muy significativo que tampoco ha tenido ningún premio, pero que quiero citar aquí porque es muy sintomático y es sobre el atentado del Bataclan, de la sala Bataclan, que tuvo lugar en París el 13 de noviembre de 2015. Esto fue, si recuerdas bien, un acto terrorista muy, muy sonado, muy importante a nivel internacional. Y hay un escritor, Hervan Lager, que ha escrito algo, un texto en la encrucijada entre la historia íntima, o sea, su experiencia personal, y la historia nacional, y que nos reenvía, que ha sido testigo de la matanza y de todo lo que ha pasado ahí, y que nos reenvía también a la reflexión sobre el mal, sobre la violencia, sobre el valor de la vida. Y el libro se llama Le livre que je ne voulais pas écrire, el libro que no deseaba escribir, y aunque no pertenezca a la lista de premios, sí pertenece a la rentrée littéraire y recomiendo mucho que se lea, porque todos estos testimonios están hechos también para ayudar a reflexionar de una forma un poco más en profundidad, un poco más que a través del periodismo puro y duro, a reflexionar sobre situaciones que nos están afectando a todos muchísimo. O sea que es muy, muy interesante. Este libro ha sido publicado en agosto de 2017 y ya digo, no ha recibido ningún premio, pero ha despertado el interés del público y creo que nos puede interesar a todos. Y ahora yo voy a pasar, como siempre, si te parece, a los grandes premios, ¿no? El Goncourt, que es nuestro gran premio, el más prestigioso, el más comentado por la sociedad francesa. Y el libro que ha recibido el premio ha estado escrito por un escritor que es Éric Vuillard, y el libro se titula L'ordre du jour, el orden del día. Y será traducido, ya nos lo han anunciado, será traducido por la editorial Tusquets en unos meses. Siempre el premio Goncourt está traducido. El año pasado, el anterior fue Brújula, el año pasado fue el de Leila Slimani. Esos normalmente se traducen. Contrariamente a la costumbre, no se trata de una obra de ficción, es un ensayo. Y eso también nos llama mucho la atención este año, la necesidad de la reflexión más cercana a la realidad que cercana a la ficción, ¿no? El tema es histórico, arranca la historia en 1933, en el momento en que Hitler acaba de convertirse en el canciller de Alemania, ha sido elegido canciller y convoca a 24 dirigentes de empresas, de grandes empresas, como por ejemplo Opel o Siemens, que siguen siendo presentes en la vida de todos nosotros. Y les reúne para pedirles que financien la campaña del nacionalsocialismo de cara a las próximas legislativas.
y todos le ofrecen su apoyo para luchar contra la oposición. Y Vuillard analiza los peligrosos mecanismos del olvido en la historia y recuerda que esas mismas empresas siguen fabricando nuestros coches y nuestras lavadoras actualmente. Y luego se adelanta al año 1938, el relato sigue, en el momento de la anexión de Austria, ya en puertas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos como toda la trama se fundamenta en archivos históricos, en películas de propaganda, en escritos y archivos de juicio, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, que es un trabajo muy cuidadoso, muy honesto desde un punto de vista histórico, pero a la vez es la voluntad de recrear un ambiente, una situación emocional. Y él mismo lo comenta en entrevistas que le han hecho, porque no hay que olvidar que Vuillard es conocido por sus textos con relato histórico, ¿no? Ha escrito Conquistador, ha escrito La Bataille d'Occident, ha escrito 14 Juillet. Todos esos textos están relacionados con la historia. Y él comenta en Le Figaro, precisamente en el momento del premio, comenta que la historia nos permite analizar el presente, nos permite acercarnos al presente, entenderlo, y que por eso él está tan interesado en sacar estos temas. Luego tenemos el premio Renaudot, que está atribuido a Olivier Guèze por su libro La disparición de Joseph Mengele, y otra vez estamos ante el retrato del famoso médico nazi del campo de Auschwitz. O sea, otra vez estamos en este caso con un tema histórico relacionado con el genocidio judío. Luego el premio Femina, esta vez atribuido a un hombre, Philippe Jaénada, por su novela La Serpe. Y en ese caso el escritor echa mano de un caso violento, un triple asesinato del que el presunto asesino Henri Girard sale finalmente absuelto. Es una historia real, a pesar de las dudas que pesan sobre él. El autor aprovecha este caso real, retoma la encuesta y busca un final distinto al final que propone la sociedad. Luego está el premio de la Académie Française, y ahí volvemos también a temas de actualidad con un escritor muy bueno, que es Daniel Rondeau. Daniel Rondeau es escritor y es diplomático, ha viajado muchísimo y podemos decir que es un escritor viajero, ¿no? Que habla de los países que conoce. En este caso gana el premio con una novela que se titula Mécanique du chaos y que está publicada en Grasset. Es una novela polifónica con voces singulares donde aparecen personajes muy de nuestra época, pues una boat people de Somalia, un jefe de milicia dedicado a la venta de esclavos y a la esclavización de gente que está migrando, un diplomático turco, un policía de la brigada antiterrorista, en fin, personajes muy singulares y a veces muy representativos de todo un submundo que nos está tocando en este momento, porque en paralelo a esta vida tan regulada que tenemos aparentemente todos, está toda esa vida fronteriza de gente que no tiene ningún derecho y que está muy explotada, ¿no? Rondeau, como decía, es un autor veterano, muy conocido por sus relatos de viajes. Nos habla de Malta, Cartago, Alejandría, Marruecos, Tánger, Estambul. Y realmente está muy aprovechado también por los profesores de literatura porque ofrece, digamos, una cultura, una visión cultural muy, muy interesante y muy cosmopolita. Y luego está, como decía al principio, el premio especial del Femina atribuido a Françoise Héritier. Françoise Héritier es una mujer, una antropóloga interesantísima, bastante traducida. Y yo creo que le han dado ese premio porque es una mujer ya mayor, que ha escrito muchísimo, todo el mundo le respeta mucho. Y bueno, ahí está. Luego está Lise Deninter, como os decía antes, que ha tenido un premio menos importante, el du Goncourt des Lycéens, que nos habla de la historia de Algeria. L'art de perdre, se titula el libro L'art de perdre, el arte de perder. Y también otra escritora que también comenté, Justine Ogier, que ha escrito un gran ensayo extremadamente interesante dedicado a la abogada asiria Razan
Zetouneh, que ha sido asesinada por su compromiso político activo en la causa siria y de la que se ha hablado muchísimo en la prensa mundial. Y le han dado a Augier el Renaudot Essai, que es un premio muy interesante. Luego está el premio Interallié, que va dirigido a Jean-René van der Pletzen. Y de nuevo entramos en el ciclo histórico. Él escribe un ensayo que se llama La nostalgie de l'honneur, que es una novela-ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y él habla de su abuelo, el general Jean Crépin, que fue compañero de la Liberación. Y el libro trata mucho también de todos los valores perdidos, como es el sentido del honor, el rechazo del cinismo contemporáneo en política. En fin, hace una especie de reflexión sobre lo que ha sido y lo que es la política y los valores fundamentales del patriotismo. Y luego nos alejamos por fin de la historia con el premio Médicis, Tiens ferme ta couronne, que ha sido publicado en Gallimard, la gran editorial Gallimard, del novelista Yannick Enel, que es muy conocido porque es un autor que ha publicado 10 libros, de los cuales 7 novelas. Y aquí nos alejamos, como decía, de la historia, pero no de la realidad social, ¿no? Es una historia que nos cuenta la vida de un director de cine que quiere hacer una película sobre Herman Melville. Y se nos cruzan personajes conocidos como Michael Cimino, el cineasta, Isabelle Huppert, la actriz francesa, e incluso el doble de Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia. O sea que tenemos toda una galería de personajes que vamos a reconocer. Y finalmente tenemos el premio Décembre, que es un premio siempre bastante comprometido, que en este caso va a Grégoire Bouillet por su novela Dossier M, que está editado en Flammarion. Es una novela muy larga, de 800 páginas, que nos habla sobre todo de sexo y violencia, que también es un tema muy tratado en la literatura contemporánea. O sea que realmente lo que estamos viendo es que todo lo que los jurados, los más diversos de todos estos premios, lo que han hecho es interesarse, focalizarse en cuestiones muy bien seleccionadas, y como si se hubiesen puesto todos de acuerdo, que es historia, acontecimientos reales, toda la temática del compromiso con todas las consecuencias de ese compromiso político, sobre todo, y luego todo lo que es la realidad en nuestra sociedad, pues la violencia, el sexo, la migración, las migraciones, el terrorismo, el islamismo, en fin, lo que queda todavía del colonialismo, poscolonialismo, un cierto espíritu paseísta, también una vuelta atrás en problemas como el nazismo y tal, pero que en el fondo está muy actualizado si pensamos que en este momento hay mucha recuperación de las políticas que de alguna forma son negacionistas y a la vez consideran como buenas esas épocas pasadas. Bueno, pues todo esto lo estamos viviendo en estos nuevos premios y creo que es muy interesante. Es tan interesante lo que nos cuentan los libros como las personas que lo están seleccionando, porque nos indican en qué dirección va la sociedad un poco y la cultura. Sí, eso te quería comentar, ¿no? Que es un reflejo vivo también de la propia sociedad, sí, ¿no? De la inquietud, y que esos temas que no son recurrentes, porque yo creo, cuando decías lo del negacionismo, que claro, que salgan esas teorías que todavía estén vigentes, yo creo que las nuevas generaciones también, Brigitte, tenemos que estar pensando en la gente joven, que sí acude a los libros y sí lee. Sí. Yo no creo que estén siempre viendo una pantalla. Si se publican libros es porque se sigue leyendo, lectores, está claro. Sí. Y entonces yo creo que hay que sensibilizar, y son debates que conviene que en las siguientes generaciones esté presente. Yo creo que es un
un índice, ¿no?, de la buena salud de una sociedad que es abierta, como es la sociedad francesa, que son temas, lo que tú comentas, ¿no? Has hablado de Argelia, también más directamente relacionado, pero Sí. de Siria también, que es un tema que nos preocupa, yo creo, a todos los que somos, formamos parte de esa sociedad occidental, ¿no? El terrorismo, qué decir del terrorismo, la violencia, el sexo, son temas en los que nos vemos reflejados en las sociedades occidentales. Sí, sí. Está claro que es una literatura muy alejada del puro intelectualismo teórico, o sea, al margen de... Siempre partimos de una anécdota, siempre partimos de un hecho histórico, siempre partimos de un caso de violencia, siempre hay algo que... Es el punto de enganche, ¿no? Exactamente. Y eso nos lleva a una cierta forma de considerar la literatura. Es uno de los aspectos de la literatura. Pueden ser otras cosas, pero digamos que la literatura actual va en esta dirección, clarísimamente. Quería que nos has comentado, antes de comenzar a grabar, que traías unos textos. Entonces, Sí, yo creo que sería buena ocasión. Tiempo, sí, he reservado un poco de tiempo para eso, porque vale. me parece que es una primicia muy interesante, Brigitte. Sí. Lo que pasa es que los voy a leer en francés porque todavía están sin traducir, pero la verdad es que había seleccionado un texto relativamente corto de una gran calidad de Vuillard, de Eric Vuillard, y Vuillard es realmente un buen escritor, o sea, su texto es de gran calidad, aparte de aprovechar la historia y tal, y de ser una persona bastante comprometida, escribe con mucha calidad. Y entonces pensaba leeros un breve fragmento de este autor. Réunion. Le soleil est un astre froid, son cœur des épines de glace, sa lumière sans pardon. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige. Le matin, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, rien. Puis, une automobile, une autre, et soudain, des pas, des silhouettes qu'on ne peut pas voir. Le régisseur a frappé 3 coups, mais le rideau ne s'est pas levé. Nous sommes un lundi. La ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail, comme les autres jours. Ils prennent le tram, l'autobus, se faufilent vers l'Impériale, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s'écoula ainsi, paisible, normale, et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, entre le marché et la petite cour où l'on pend le linge, puis, le soir, entre le bureau et le troquet, et enfin rentrait chez soi, bien loin du travail décent, bien loin de la ville familière au bord de la Spree, des messieurs sortaient de voitures devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière, ils descendirent de leurs grosses berlines noires et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. Bueno, pues este texto es fundamentalmente la introducción, o sea, el prólogo a la reunión que va a tener Hitler con las empresas que le van a dar su apoyo para las legislativas. Y entonces todo el relato es un poco el paralelismo entre la tranquilidad de la ciudad y la aparente monotonía del tiempo que pasa, la vida cotidiana y un poco anodina de la gente, y paralelamente las decisiones tan tremendas que se van tomando en despachos, en los gobiernos, prácticamente sin que la gente real, la gente como tú y yo,
nos demos cuenta. Entonces, es muy interesante, luego es de una calidad, el texto es de gran calidad, y yo creo que cuando lo traduzcan puede interesar a muchísima gente. Eso se va a traducir, como os decía, en Tusquets en unos meses, y yo creo que va a ser un libro que se va a leer bien y que va a interesar a mucha gente. La verdad es que es un tema para reflexionar, ¿no? A cualquier persona, yo creo, con una mínima sensibilidad, porque eso nos afecta a todos, Brigitte. Sí, sin duda. Pues yo creo que es una buena primicia. Y yo creo, siempre acudo desde aquí, desde los micrófonos, a animar a los oyentes, a los estudiantes, a acudir a los textos, porque es fuente de aprendizaje, sin duda. Sí, además no olvides que tenemos, concretamente en la UNED, tenemos alumnos del máster de estudios franceses y tenemos tesis de gente. Yo dirijo varias tesis en literatura contemporánea y son esos textos los que hay que aprovechar para trabajar sobre la relación entre la historia y la ficción, porque son textos que aportan muchísimo, muchísimo. La rentrée littéraire en Francia, de la mano de la profesora Brigitte Leguen, que es profesora de Filología Francesa en la Facultad de Filología de la UNED y que también es, además, lo tengo que decir, vicerrectora adjunta de Internacionalización y Cooperación. Gracias por tu labor, tanto en esto como en la administración, Brigitte, que sé que es un esfuerzo añadido más a tu labor de aquí. Pero que eso nos congratula, el ver una persona activa que está ahí preocupado por la colectividad, por el colectivo y por la UNED en suma. Pues nada, muchas gracias a ti. Pues muchas gracias, hasta otra ocasión. Eso.